Pues hola, muy buen día. Mi nombre es Emanuel Villegas Miguel y el día de hoy presentaré los 5 instrumentos que son más importantes para mí. Entre ellos está lo que es el voltímetro, el amperímetro, la pinza amperimétrica, el multímetro y el frecuenciómetro. Como segundo punto, ¿por qué escogí estos instrumentos? Yo decidí escoger estos instrumentos ya que considero que son los más importantes y más usados habitualmente. Otro punto que también tomé en cuenta es acerca de la mayor cantidad de mediciones posibles que se pueden realizar. También tomé muy en cuenta cuáles son las más utilizadas frecuentemente, cuáles son las que casi no se utilizan. Realicé la comparación entre estos cinco y otros. Cabe mencionar que estos cinco son los más importantes para mí, pero también los demás que hay también son muy importantes, obviamente en el hábito de las mediciones eléctricas. Comenzaremos con el primer instrumento, el voltímetro. Un voltímetro es un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial o voltaje en volts que existe en una fuerza electromotriz o en un circuito eléctrico. Sus partes, componentes o partes de este voltímetro son las siguientes. Terminal de entrada positiva, normalmente color rojo. Terminal de entrada negativa, generalmente color negro. Muestra, donde puedes encontrar los resultados de la medición, o también conocida en este caso como pantalla LCD o la pantalla donde muestra los resultados. Aquí cabe mencionar que puede variar entre sus tipos, ya sea que sea digital o analógico. Los analógicos traen una escala graduada y los digitales traen lo que es la pantalla. Tipos de voltímetros. Existen dos tipos de voltímetros, analógicos y digitales. Entre ellos se encuentran otros tipos, los cuales son de corriente directa y corriente alterna, o también conocidos como DC y CA. El voltímetro analógico. El voltímetro analógico, como su nombre lo indica, es analógico, ya que incluye una escala graduada y una aguja la cual se mueve al detectar la corriente o el voltaje. El voltímetro digital. El voltímetro digital, como su nombre lo indica, es digital, ya que este incluye un módulo de pantalla LED, el cual indica el valor de este. Inventor y su año. El primer voltímetro fue inventado y producido por Andrew Kay de Non-Linear System y posteriormente fundador de K-Pro en 1954. Y a continuación mostraremos su manera de uso. El voltímetro. Recordando que el voltímetro sirve para medir la diferencia de potencias y caída de tensión. En este caso presenta lo que es dos escalas graduadas, una que es de 3 voltios y otra que es de 15, una terminal negativa y dos terminales positivas, la cual una es de 3 voltios y la otra es de 15 voltios. Recuerda que es muy importante calibrar lo que es la aguja antes de utilizar esto, para lo cual vamos a utilizar un destornillador para esto. A continuación realizaremos lo que es la medición de una caída de tensión. Conectaremos lo que es la terminal negativa y la terminal positiva de 15 voltios a lo que se quiera medir. En este caso estamos conectando lo que es al foco y a la batería y mediremos el voltaje de la batería. Y en este caso nos da una corriente aproximada de 8.5 volts. En esta otra parte veremos lo que es un voltímetro digital. En este caso está conectado a una fuente de voltaje regulable. Como podemos ver, está regulando el voltaje y el voltaje mínimo de encendido es de 3.65 voltios. En este caso es recomendable tenerlo a 4 voltios para que encienda de manera bien. Y como podemos ver, mientras vamos regulando la fuente, va cambiando el valor de este. Otro instrumento que también podemos encontrar es el amperímetro, el cual mide la intensidad de circulación de corriente eléctrica de un circuito cerrado conectado en serie con el circuito. En términos generales, es un simple galvanómetro con una resistencia en paralelo
llamada resistencia shunt. Partes componentes o parte del amperímetro. El galvanómetro, el cual consiste en un núcleo metálico envuelto en un cable fino. Resistencia de shunt. Aguja, que se encarga de señalar el valor medio. Panel, panel de lectura, que muestra el valor señalado por la aguja. También hay que mencionar que varían sus partes dependiendo del tipo del amperímetro. Tipos de amperímetros. El amperímetro electromecánicos. Entre los amperímetros electromecánicos podemos encontrar otros cuatro subtipos, en el cual está el amperímetro magnoeléctrico o de cuadro bobina móvil, amperímetro electromagnético o de imán móvil, amperímetro ferromagnético o de hierro móvil, amperímetro electrodinámico. Entre su segundo tipo está el amperímetro térmico y tercer punto o tercer tipo es el amperímetro digital. Inventor y su año. El inventor fue Jacques Harness de Arzoval, que fue un biofísico e inventor francés que ideó el galvanómetro y bobina móvil y el amperímetro termopal. El año en que se inventó aún no está señalado y a continuación su manera de uso. Pues a continuación veremos lo que es el funcionamiento del amperímetro, comenzando con la conexión. La conexión es muy simple. Simplemente hay que hacer una conexión como si estuviéramos conectando un simple apagador de una sola línea, conectando el cable como se muestra aquí. Posterior a eso, lo que estaremos viendo es un ventilador. Como vemos, el ventilador está apagado y no detecta ningún amperaje. Subimos a la primera potencia, detecta lo que es un amperaje aproximado de 4 amperes. Y esto va a ir subiendo dependiendo a la potencia del ventilador. Como vemos, está graduada la escala en pequeñas partes. A continuación veremos más lo que es la potencia del ventilador. Aquí podemos ver que ya subió un poco más a aproximadamente 7.5, 7.6 amperes. Recordando que son amperes corriente alterna. Como tercer instrumento tenemos la pinza amperimétrica o amperímetro de gancho. Los instrumentos llamados amperímetro de gancho o simplemente gancho de corriente sirven para medir las corrientes sin necesidad de interrumpir el paso de corriente, ya que usan inducción electromagnética que se genera al paso de la corriente directa o alterna por un conductor eléctrico. Partes componentes o partes del amperímetro de gancho. Entre ellos se encuentra lo que es la pinza o quijada del amperímetro, botón de data hole o retención de datos, función o selector de rangos, pantalla, correa y gatillo. También cabe mencionar aquí que no en todos los amperímetros de gancho, no todos los tipos de amperímetros de gancho incluyen todo esto, ya que hay muchos que no incluye, por ejemplo, lo que es el botón, la correa. Hay muchos que incluyen lo que es una pequeña lámpara o un pequeño LED, o incluso puede también incluir lo que es un apagador. Tipos de amperímetros de gancho. Existen pinzas amperimétricas de transformador de corriente CA o corriente alterna. Las pinzas amperimétricas de transformador de corriente están equipadas con tenazas rígidas hechas de hierro de ferrita. Las mordazas están envueltas de manera individual con bobinas de alambre de cobre. Juntas forman un núcleo magnético durante las mediciones. Pinzas amperimétricas del efecto Hall. Corriente alterna y corriente continua. Utilizan mordazas de hierro rígido para concentrar el campo magnético que lo rodea al conductor que se mide. Y por último, las pinzas amperimétricas flexibles, corriente alterna. Como su nombre lo indica, tiene una bobina flexible la cual permite medir la corriente de cables en los cuales es difícil el acceso con una pinza amperimétrica rígida. El inventor y su año del amperímetro de gancho. Su inventor se reivindica a dos empresas,
ambos lados de Atlanta del Norte. Uno es la francesa Chauvin Arnauds, fundada en 1893, que declaró haberlo creado en 1934, y la norteamericana Pyramid Instrument Co., con el nombre de Amprobe, nombre que tomó la compañía a partir de 1946, comprada por Fluke en el año 2006. Y a continuación mostraremos su manera de uso. Pues aquí contamos con 7 diferentes pinzas de gancho, de las cuales se van a tomar medidas. La primera es la Fluke 355. Como podemos observar, está midiendo lo que es el cable. Esta pinza, la mayoría de estas pinzas a su vez tienen una conexión Wi-Fi, lo que permite transmitir el dato hacia el celular. Y para utilizar estas pinzas es muy sencillo. Simplemente basta con abrir lo que es la mordaza para introducir lo que es el cable. Y esta a su vez trae otros pequeños aditamentos, como lo que es un adaptador para hacer un amperímetro flexible. En este caso está utilizando con la pinza Fluke 386 F6. Como podemos ver, mediante conexión Wi-Fi manda el dato hacia el teléfono para realizar las conexiones ahora sí de manera un poco más lejana al cable. Aquí podemos ver el modelo Fluke 374 FC, el cual también tiene conexión Wi-Fi. Esta manda a la aplicación del teléfono. Aquí podemos observar otro modelo más grande, que es el Fluke 1630/2 FC. Este también cuenta con conexión Wi-Fi, el cual manda los datos hacia lo que es hacia el teléfono. Y así es que sigue el modelo, es el modelo Fluke A3101, que es un pinza perimétrica flexible, como les había explicado anteriormente. También esta cuenta con conexión Wi-Fi y, como les he comentado, es de corriente alterna. Y la última pinza, que es el Fluke 3004. Como podemos ver, también manda la señal en miliamperes en corriente directa hacia el teléfono mediante la aplicación de Fluke. Aquí podemos ver todos los modelos, los más utilizados. Multímetro. El siguiente instrumento es el multímetro. Es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes es la tensión, resistencia, la intensidad y temperatura. Partes del multímetro. En la parte del multímetro podemos encontrar lo que es el display, interruptor, selector, entradas y botón de data hold. También aquí cabe mencionar que hay muchos multímetros, dependiendo de su tipo, que no incluyen lo que es el interruptor, o muchos no incluyen lo que es el botón de data hold, y hay algunos que traen, por ejemplo, lo que es la pinza perimétrica, o incluso trae algunas otras cosas. Tipos de multímetro: el multímetro analógico y el multímetro digital. Entre los digitales podemos encontrar el multímetro de gancho y el multímetro de lápiz. Inventor y su año. Se atribuye a un ingeniero de la oficina de correos británica, Donald McCadie, la invención del primer multímetro en 1920. Y a continuación mostraremos lo que es la manera de uso de este instrumento. Antes de comenzar a utilizar el multímetro es muy importante verificar la escala en la cual se va a medir. En este caso vamos a comenzar con lo que es voltaje alterno. Como podemos observar, vamos a conectar a la línea las dos puntas del multímetro.
y este nos arrojará un valor el cual va a ir variando ya que es corriente alterna. Como segundo punto vamos a medir lo que es el amperaje y como ya les había comentado anteriormente, este hay que conectarlo solamente en una línea. En este caso el positivo lo tenemos que conectar en lo que es la fuente o la entrada de voltaje y lo que es el cable negativo o el cable de color negro lo tenemos que conectar hacia el aparato o bueno, en este caso el ventilador. Y como podemos ver nos va a arrojar valor el cual va a ir variando ya que este es corriente alterna. En este caso vamos a medir lo que es continuidad de este cable. Vamos a verificar cuál es el cable que pertenece al contacto. En este caso cabe mencionar que muchos multímetros arrojan un valor y hay muchos multímetros que suena un pequeño sonido que al detectar continuidad comienza a sonar. Como aquí podemos ver, comienza a arrojar un valor que eso significa que tiene continuidad del cable. Como, como otro valor que vamos a tomar va a ser el valor de la resistencia. En este caso vamos a tomar el valor de la resistencia de una plancha. Aquí estamos conectando lo que es la resistencia para saber el valor exacto de esta resistencia. Aquí no importa la polaridad. Y como podemos ver nos arroja un valor de 15.8, 15.7 ohms. Y como último punto vamos a verificarlo o conectar lo que es el voltaje corriente directa. En este caso vamos a conectar el rojo al positivo y el negro al negativo. Como podemos ver en este caso. Y este nos tiene que arrojar un valor. Que en este caso el valor que nos comienza a arrojar este es de 14.8, 14.81. Como podemos ver en la imagen. Esto también sirve para medir baterías. El, el siguiente instrumento y último instrumento es el frecuenciómetro. El frecuenciómetro es un instrumento que está diseñado para medir la frecuencia. Esto lo hace contando el número de repeticiones de una onda en la misma posición y en un intervalo de tiempo. Y para ello tiene un contador que acumula el número de periodos. Parte del frecuenciómetro: canales de entrada, display indicador, puerta de tiempo base, selectores y punta de medición. Aquí también cabe mencionar que dependiendo de su tipo van cambiando las partes. Tipo de frecuenciómetro. El analógico, como lo llevamos viendo, los instrumentos analógicos son aquellos en la cual tienen una escala grabadora y una aguja la cual va moviéndose dependiendo de, en este caso, la frecuencia. Digital. Este tipo de frecuenciómetro es el más usado y cuenta con unas características excepcionales en cuanto a la resolución y exactitud de la lectura, mostrando con precisión en su pantalla el resultado. Y el último, que es el frecuenciómetro de radiofrecuencia, que sirve para medir la frecuencia en onda de radio como su nombre lo indica. Inventor y su año. El frecuenciómetro fue creado por Chester Carlson en el año 1937 y a continuación mostraremos su modo de uso. En el frecuenciómetro podemos identificar lo primero que es el botón de encendido y apagado, un botón que el cual recorre décimas para una mejor precisión y el botón que es para altas o bajas frecuencias. En este caso las bajas frecuencias va de 10 Hz a 10 MHz y las muy altas frecuencias va de 10 MHz a 1 GHz. Para comenzar vamos conectando lo que es un cable para medir la frecuencia en Hz. Vamos primero a comprobar los Hz, que son 2 Hz, y vamos a conectar en lo que es baja frecuencia. Como podemos ver nos da una frecuencia de 2 Hz. En este caso la medida son 2 Hz. Y podemos
darle otra décima para que nos dé una mejor presión, 2.17 Hz y décimas aparte. Conclusión: la importancia de los instrumentos eléctricos de medición es incalculable, ya que mediante el uso de ellos se mide e indica magnitudes eléctricas como corriente, carga, potencia, energía o las características eléctricas de los circuitos, como la resistencia, la capacidad, la capacitancia y la inductancia. Estos instrumentos, al igual que muchos otros, son muy importantes e indispensables, en especial para nuestra carrera mecatrónica, y que se usan con mucha frecuencia, tal como el mantenimiento de alguna máquina, como al hacer algún tipo de instalación. Por ejemplo, no podemos llegar y conectar un motor sin saber la corriente de entrada. Para esto primero debemos saber cómo medir este tipo de corriente.